Miren, ahorita estoy viendo que se me están atrasando varios en entrar. Ahorita voy a aceptar a los últimos y ya ahorita empiezo la clase. Media vez yo empiece la clase, lamentablemente pues no voy a poder aceptar a nadie más porque eso a mí me atrasa aquí con la clase. Entonces por eso, como les había dicho en la clase previa, suplicarles que como mínimo 5 minutos antes de la reunión todos estén ya conectados, por favor. Entonces, ahorita ya es el último día que va a haber excepciones, ya cuando tengamos la siguiente clase a las 10:30 en punto, yo voy a empezar con la clase con los que estén conectados únicamente, por favor. Entonces, les recomiendo siempre su puntualidad para que no se me queden fuera de la clase y no haya ningún inconveniente. Bueno, entonces vamos a empezar. Permítame un momentito. Bueno, es la última persona a quien admito y ya empiezo con la clase. Y ahorita, como les digo, la siguiente clase, por favor, les suplico de que estén puntuales, por favor. Media vez yo inicie la clase, pues ya no voy a poder admitir a nadie más. Bueno, entonces, como les había platicado, hoy nos toca hablar de la segunda clase. Hoy vamos a ver dos temas. Vamos a dividir el primer tema como la anatomía estructural del hígado. Y al terminar este tema, me gustaría darles un tiempo para dudas sobre el primer tema y después nos vamos para el segundo tema, que sería ya la anatomía vascular del hígado. Y por último, finalizamos con otro espacio para preguntas. Entonces, al final de este primer tema, les voy a dar un pequeño espacio para que ustedes puedan hacerme las preguntas que les causen pues duda o si algo quedó incompleto, pues lo podemos solucionar en ese momento. Nos pasamos al segundo tema y nuevamente un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, antes de empezar con el tema, pues quisiera platicarles un poquito antes de dos cosas que son básicas conocer en ultrasonografía. Esto quizás el doctor Maldonado se los vaya a extender un poquito más y tal vez vaya a ahondar un poco más él en este tema, ya que él pues es el encargado de la técnica ultrasonográfica. Sin embargo, pues nosotros más adelante vamos a ver un poquito de este tema y vamos pues a conocer un poquito más, ¿verdad? Pero esto es solo como referencia introductoria para que ustedes entiendan algunos términos y también, en este caso, qué tipo de transductor es el que se selecciona para realizar estos exámenes. Entonces, ¿qué tipo de transductor vamos a utilizar para hacer estos exámenes? En conciso, pues para realizar ultrasonido de abdomen, que es lo que abarca todo nuestro curso. Entonces es importante que ustedes sepan que la penetración del ultrasonido va a ser inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que el ultrasonido pues trabaja por medio de radiofrecuencia. Es decir, como lo dice su nombre, es por medio de ondas de frecuencia de sonido. Entonces, cada transductor tiene una onda de frecuencia diferente. Entonces, mientras más frecuencia tenga el transductor, menos penetración va a tener para examinar estructuras. Es decir, que si yo tengo una estructura que quiero revisar y está entre 1 y 3 centímetros de profundidad, tales estructuras podrían ser las venas y las arterias,
el tejido mamario, los testículos, o alguna otra lesión propiamente que esté entre lo que es el tejido dérmico o en la piel, no va a tener una profundidad mayor de 1 a 3 centímetros. Entonces, aquí nosotros tenemos que utilizar un transductor de alta frecuencia. La alta frecuencia me va a garantizar a mí poca penetración en los tejidos superficiales. Entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar y el que tiene estas características es un transductor lineal, que es básicamente como este que nosotros vemos. Se le conoce como lineal porque si ustedes se dan cuenta, pues la superficie es recta, es lineal, contrario a lo que es el transductor convexo. Ahora, en relación a esto de la penetración del ultrasonido es inversamente proporcional a la frecuencia, nos pasamos ahora a que si nosotros queremos evaluar estructuras que están entre los 12 a 15 centímetros de la superficie, es decir, están más profundos, entonces nosotros deberíamos de usar un transductor que tenga frecuencias más bajas. Solamente anteriormente no les dije la frecuencia que se usa con el transductor lineal es entre 7.5 y 15 MHz. En cambio, aquí en estructuras que nosotros tenemos que evaluar y están más profundas, hablemos de todos los órganos del abdomen. Estoy hablando del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas, del vaso, de los riñones, vejiga urinaria, próstata, todos estos órganos que están más profundos necesitan de la evaluación de un transductor convexo, ya que el transductor convexo va a tener una frecuencia de imagen entre los 2.25 a 3.5 MHz, es decir, va a tener una frecuencia baja, pero va a tener una penetración más profunda. Entonces, estos términos yo se los quería comentar para que ustedes trataran de entenderlos, porque a veces es un poquito pues confuso al inicio, ¿verdad? Pero si ustedes entienden esto, al momento de que ustedes vayan a examinar alguna estructura, pues ustedes van a saber qué tipo de transductor utilizar para cada uno de los exámenes, ¿verdad? Pero para que ustedes estén claros, todo lo que tiene que ver ahorita con nuestro curso, que es la anatomía de la cavidad abdominal, vamos a utilizar un transductor que tenga frecuencia de imagen baja para que nos dé una penetración de ultrasonido alta, es decir, una penetración más profunda. Entonces, eso lo logramos con el transductor convexo. Entonces, ya aclarado esto, entonces nos queda hablar únicamente antes de entrar ya como tal a la anatomía, las ecogenicidades en ultrasonido. Al igual que en la radiología convencional, pues ustedes saben que existen términos para referirse a la densidad de las estructuras en una radiografía. Ahí pues ustedes saben que hablamos de que hay términos donde se dice que es radio lúcido y radio opaco, ¿verdad? Radio lúcido, pues ustedes saben que se refiere a una estructura que es más oscura y radio opaco, pues una estructura que es más clara o más densa, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí en ultrasonido. En ultrasonido, pues manejamos cogenicidades. Hay tres términos básicos que deben ustedes de conocer y esto va a ser bastante importante para lo que es, la evaluación de los ultrasonidos. Entonces, lo que tenemos que, hacer es conocer las ecogenicidades del ultrasonido. Lo que pasa aquí en la primera imagen, pues, es de que vamos a conocer el término hipoecogénico. Quiere decir que la estructura que vamos a ver va a ser más oscura en base a lo que es la anatomía normal que rodea a esa estructura. Un ejemplo clásico lo tenemos aquí, que esta es una imagen de un testículo donde observamos que hay una masa que es hipoecogénica en relación a la estructura normal del testículo. Entonces, pues nosotros vamos a llamar a esta lesión hipoecogénica.
Ese es un término para decir que la lesión es más oscura que la estructura que la está rodeando. Ahora, nos pasamos al otro término que es isoecogénico. Esto quiere decir que el color o la escala de gris de la lesión que nosotros vamos a evaluar es igual a la ecogenicidad de la estructura que lo está rodeando, ¿verdad? Un ejemplo que les tengo aquí es sobre este hígado, donde pues podemos observar una masa, no sé si logran pues verlo ahí, pero la masa tiene la misma ecogenicidad del parénquima hepático normal, es decir, que yo me voy a referir a esta masa isoecogénica al parénquima hepático normal. Entonces ya vimos hipoecogénico, que es más que el parénquima normal que lo rodea, isoecogénico, que tiene la misma ecogenicidad de la estructura adyacente, y por último nos toca conocer el término hiperecogénico, que es todo lo contrario a lo primero que vimos, donde vamos a ver que la ecogenicidad es mucho más clara que la ecogenicidad que rodea a esta estructura, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un riñón que tiene una masa. Si ustedes se dan cuenta, la masa es esta y esta masa es hiperecogénica en relación al parénquima renal normal que lo rodea. Entonces, esas son las tres ecogenicidades en ultrasonido que ustedes deben conocer, ya que desde hoy vamos a hablar con esos términos cuando veamos cualquier estructura anatómica. Vamos a ver eh, las densidades hipoecogénico, isoecogénico e hiperecogénico, perdón. Entonces, ya visto esto, ahora sí nos adelantamos ya en lo que concierne al hígado, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de generalidades anatómicas solo para recordar. Doctor, Sí, sí, dígame. disculpe, la última me la puede decir, la de hiperecogénico, ¿cuál es la función? Para... Hiperecogénico. Deja la última. Vale, hiperecogénico se refiere a que la estructura o la imagen que nosotros vamos a describir va a ser más blanca que la estructura que lo está rodeando. Es como el ejemplo que vemos aquí. Esta es una masa que está en el riñón. La masa, si ustedes se dan cuenta, es hiperecogénica, es decir, es más blanca en relación al parénquima normal del riñón que lo rodea. En pocas palabras, estoy diciendo ahí que la lesión es blanca en comparación al parénquima normal. Entonces, no sé si ahí le aclaro un poquito más su duda. Gracias, sí, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces continuando, pues les decía que ya entramos básicamente al tema y vamos a recordar un poquito de las generalidades anatómicas del hígado, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que el hígado, pues es uno de los órganos, bueno, no es uno, sino que es el órgano más grande de todo el cuerpo y por ende es el órgano más pesado del cuerpo. El peso del hígado es aproximadamente de 1.500 gramos. Esta podría ser una pregunta de examen solo para que ustedes vayan ahí grabándolo en la mente. Entonces, el peso del hígado, 1.500 gramos aproximadamente. Por ser un órgano pues demasiado grande, pues necesita tener una adecuada protección, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que el hígado pues va a estar protegido básicamente por la cavidad torácica y también por el diafragma, ¿verdad? Que está por debajo y es el que divide pues la cavidad, por encima, perdón, y es el que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, esas son las dos estructuras que le dan protección al hígado. Sus límites, pues vamos a recordar que el límite superior se encuentra aproximadamente a nivel del quinto espacio intercostal derecho y su longitud llega hasta el borde de la última costilla, ¿verdad? Es decir, al borde de ese lado del tórax. Y pues ese es el límite longitudinal de arriba hacia abajo y transversal, pues los límites ocupan lo que es el hipocondrio derecho,
pasando por el epigastrio y llegando también a ocupar parte del hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hígado es bastante grande y ocupa una gran parte de la cavidad abdominal, ¿verdad? Por esto mismo, hay algunas consideraciones como una variante anatómica normal, que es el lóbulo de Riedel. El lóbulo de Riedel, pues no en todos los hígados se va a observar, sino que es una variante anatómica que puede ser considerada normal y que en algún momento se puede observar errónea como algo anómalo, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo puedan conocer. Y el óvulo de Riedel, pues no es más que una extensión en forma de lengua, como lo vemos aquí en la imagen, de la punta inferior del lóbulo derecho específicamente, y que pues con frecuencia se encuentra, según las bibliografías, en mujeres asténicas, es decir, mujeres delgadas que son altas y no mujeres que son de complexión un poquito más pequeña y más gordita, se podría decir, sino que es más frecuente en mujeres que son delgadas y altas, ¿verdad? Entonces, si algún día pues lo vemos, ya van a saber ustedes que es una variante anatómica normal. Por lo mismo de que les comentaba de que el hígado está protegido por la cavidad, por la caja torácica, pues obviamente va a ser un poquito difícil la evaluación del ultrasonido. Aquí ya vamos a empezar a ver propiamente la anatomía ultrasonográfica, ¿verdad? Y esta imagen pues pertenece a lo que es el hígado, ¿verdad? Así es como vamos a ver el hígado por ultrasonido. Entonces, pues lo que observamos aquí básicamente es el hígado. Aquí estamos observando lo que es el lóbulo hepático derecho. Aquí de este lado estamos observando parte del lóbulo hepático izquierdo. Esta línea hiperecogénica, es decir, que es más blanca que lo que está a la par o lo que la rodea, esta línea hiperecogénica es el diafragma, es el borde diafragmático. Y pues poco a poquito ahorita vamos a ir conociendo otras estructuras, que estas son las venas hepáticas, y estas pues vamos a conocerlas en un momentito, ¿verdad? Por lo mismo de que había dificultad para medirlo, hubo un médico hace mucho tiempo de apellido Gosing que pues él logró medir el hígado principalmente a nivel del borde inferior de lo que es la caja torácica, es decir, por debajo de la última costilla, y él a través de varias medidas que hizo en varios pacientes determinó que la longitud del eje del hígado que se tendría que medir aquí a nivel de la línea medio clavicular aproximadamente, y que es esto que señalo con la línea roja, tendría que medir 15 centímetros de longitud. Es decir, que si ustedes algún día están realizando un ultrasonido y ven que el hígado mide arriba de los 15 centímetros de longitud, ustedes sabrían de que este hígado está aumentado de tamaño y que no tiene un tamaño normal. Ya estaríamos hablando que el término médico para esto sería hepatomegalia. Si ustedes encuentran el hígado por debajo de esta medida, entonces podemos decir que el hígado es de tamaño normal. También podemos hacer una medida similar en lo que es el lóbulo hepático izquierdo. Este es un corte longitudinal que se hace específicamente a nivel del epigastrio, y pues nos expone perfectamente bien lo que es el lóbulo hepático izquierdo. Aquí, pues, si ustedes se dan cuenta, el lóbulo hepático izquierdo es de menor tamaño, y pues lo que se considera normal para la medida del mismo es de 6 centímetros. Si ustedes observan que hay algún lóbulo hepático izquierdo que mide más de esto, pues ya se cataloga también como una hepatomegalia, y si está menor a esto, pues ya se considera como un lóbulo izquierdo de tamaño normal. Vamos a ver que la estructura o la ecoestructura del hígado debe de ser homogénea. Quiere decir que pues nosotros vamos a ver
que el parénquima del hígado va a contener ecos finos, ¿verdad? Esa es la característica de lo que es el parénquima hepático. Un hígado normal tiene que verse como se ve en esta imagen, ¿verdad? Porque cuando hay enfermedades del hígado, esos ecos que son finos se vuelven groseros y también eso puede deformar lo que es el borde del hígado, ¿verdad? Entonces, ya cuando ustedes miren que el hígado que están examinando pierde esta estructura homogénea o esta ecogenicidad homogénea, pues sabrían ustedes que hay alguna enfermedad que está afectando básicamente a lo que es el parénquima hepático, ¿verdad? Pero básicamente tiene que ser la estructura homogénea del hígado y así es como la tenemos que ver en ultrasonido. También pues debemos de conocer su ecogenicidad respecto a otros órganos, ¿verdad? Y aquí pues observamos una imagen. Esta es una imagen que podemos obtener a nivel de la línea medio axilar en un corte longitudinal donde podemos observar dos órganos en sí. Aquí vemos hiperecogénico, esta línea hiperecogénica dividiendo lo que es el hígado que observamos en toda esta parte superior y la divide de lo que es el riñón derecho. Entonces aquí estamos viendo hígado, básicamente el lóbulo hepático derecho, y abajo estamos viendo el riñón derecho. Entonces, si ustedes quieren comparar la ecogenicidad del parénquima hepático, el riñón derecho es el órgano ideal con el que se debe de hacer. Entonces, la ecogenicidad del parénquima hepático es levemente más hiperecogénico o isoecogénico respecto a la corteza del riñón. Es decir, que es levemente más blanco o de la misma ecogenicidad que el riñón. Si ustedes ven que hay aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático respecto a lo que es el riñón, pues ustedes ya pensarían en enfermedades y la más común es esteatosis hepática o como se conoce más comúnmente entre las personas, hígado graso. Entonces, esto se lo deben de grabar ustedes. La ecogenicidad del hígado es mínimamente hiperecogénico o isoecogénico respecto al parénquima de lo que es el riñón. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí es mínimamente hiperecogénico y algunas veces se observa isoecogénico en relación al parénquima del riñón. Nos vamos a pasar ahora del otro lado. Hay lóbulos izquierdos que son un poquito más prominentes y pueden llegar a contactar con el vaso, y es lo que vemos aquí. Aquí observamos parte del lóbulo hepático izquierdo, que es este, y que está dividido por esta línea que es un poco más hiperecogénica y confronta con el vaso. Entonces aquí estamos viendo lóbulo hepático izquierdo y estamos viendo parte del vaso. Entonces, la ecogenicidad del hígado respecto al vaso es un poquito más hiperecogénico, es decir, el hígado va a ser hiperecogénico, perdón, sí, no, perdón, aquí me estoy confundiendo, aquí hubo un pequeño error, perdón. Aquí el hígado va a ser un poco más hipoecogénico, es decir, va a ser un poquito más oscuro en base a lo que es el vaso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a ver un poquito más oscuro el lóbulo hepático izquierdo, un poquito más oscuro que el parénquima del vaso. Entonces, aquí hay un pequeño error aquí en el texto. El hígado, aclarando, va a ser un poco más hipoecogénico, es decir, un poco más oscuro que el vaso. Entonces, ahí hay que hacer esa aclaración, por favor. Bueno, ya entrando un poquito más en detalle, nosotros por medio de ultrasonografía podemos dividir el hígado en tres lóbulos. Vamos a tener el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el lóbulo caudado. Van a haber estructuras anatómicas que nos van a servir para dividir un lóbulo del otro, ¿verdad? Entonces, observamos aquí con la línea roja que estamos marcando la estructura de la fisura lobar principal.
La característica de esta fisura es de que va a ir desde lo que es aquí la fosa de la vesícula biliar, que aquí tenemos la vesícula biliar y aquí tenemos la fosa o la base de la vesícula biliar, y va a atravesar toda esta estructura hasta llegar a la vena cava inferior, que es esta que tenemos marcada aquí. Y la característica de esta fisura lobar principal es de que esta nos va a ayudar a delimitar dónde empieza y dónde termina tanto el lóbulo hepático derecho como el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, esta fisura nos está indicando de que si está por debajo de ella, todo esto va a ser el lóbulo hepático derecho. Si está por encima de esta, todo esto va a ser el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, la función principal de la fisura lobar principal es dividir el lóbulo hepático derecho del lóbulo hepático izquierdo. Y esa es una referencia anatómica muy importante para que ustedes logren diferenciar cuál es el lóbulo hepático derecho y cuál es el lóbulo hepático izquierdo. Todo esto les va a servir a ustedes por si quieren describir alguna lesión que puedan encontrar ustedes y no sepan dónde está. Entonces, esta es la referencia anatómica que a ustedes les va a servir para guiarse. Ahora es el mapa que ustedes van a tener para guiarse entre uno y otro lóbulo. Vamos a ver también que pues el lóbulo derecho del hígado puede dividirse también en segmentos anterior y posterior, como lo vemos aquí. Esta línea que estamos observando, pues básicamente es una de las líneas que pues nosotros utilizamos, que es la línea de la fisura intersegmentaria derecha, que nos va a dividir lo que es el segmento posterior del segmento anterior del lóbulo hepático derecho. Ahora, vamos a ver aquí en esta otra línea la fisura intersegmentaria izquierda que va a dividir básicamente lo que es el lóbulo izquierdo en dos segmentos. Sería el segmento lateral, que sería este que observamos de este lado, y el segmento medial. Es decir, que aquí quedan en contacto tanto el segmento medial del lóbulo hepático izquierdo como el segmento anterior del lóbulo hepático derecho, ¿verdad? Entonces, esto quiero yo que en la casa lo repasen despacio, ¿verdad? Porque ahorita que lo estamos viendo va a ser un poquito confuso, pero aquí en la clase, pues por eso yo se lo estoy explicando y recuerden que ahí les vamos a enviar las clases para que ustedes las puedan repasar y tener más claro estos términos, ¿verdad? Entonces, seguimos conociendo las fisuras, la intersegmentaria derecha, que dijimos que dividía el lóbulo derecho en anterior y posterior, y la fisura intersegmentaria izquierda, que divide el lóbulo izquierdo en los segmentos medial y lateral. Vamos a conocer aquí también el lóbulo caudado, que va a estar situado básicamente en la cara posterior del hígado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que el borde anterior está pues limitado por la fisura para el ligamento venoso, que es el que vemos ahí en rojo y que están señalando las flechas. Y vamos a ver el borde posterior, que es este que tenemos aquí, que es la segunda línea que está abajo y que pues está limitado en su borde posterior por la vena cava inferior. Es decir, que el lóbulo caudado va a estar limitado encima por lo que es la fisura del ligamento venoso y por debajo por la vena cava inferior. Esta es una imagen donde estamos viendo un corte longitudinal de la estructura. Vamos a ver la misma imagen, solo que en un corte transversal. Estamos viendo aquí la misma vena cava inferior y estamos viendo aquí el mismo ligamento venoso, ¿verdad? Y en medio de estos dos estamos viendo el lóbulo caudado. Entonces, estas son las dos referencias anatómicas que debemos observar. En el borde anterior tenemos la fisura para el ligamento venoso, que es esta, y en el borde posterior o inferior tenemos la vena cava inferior, ¿verdad? Que es esta. Entonces, en medio de estas dos estructuras, ustedes van a saber de que se va a encontrar el lóbulo caudado, que es este pequeño pedazo que nosotros tenemos aquí. Vamos a terminar ahí con la primera parte de la clase, que es básicamente la anatomía ecográfica.
y vamos a dar un tiempo para preguntas si es que tienen alguna duda y después ya seguimos con lo que es concerniente a la anatomía vascular del hígado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda por el momento que me pueda pues, levantar la mano. Vamos a ver, Esdras, me parece que levantó la mano. ¿Cuál es su duda, Esdras? Está por ahí, es Esdras Estrada. ¿No? ¿Alguien más que tenga una duda que... Sí, doctor. O Carlos era, perdón, Carlos era quien... Perdone, no sé si podría poner la imagen de nuevo de la fisura intersegmentaria. Vale, permítame un momentito, ahorita se la voy a colocar. Esta es la imagen que necesitaba, fisura intersegmentaria derecha e izquierda. Correcto, doctor, solo que no aparece. Permítame. Ahí las tenemos. Todavía no me aparece, doctor. ¿No le parece? No, Permítame. ¿Ya la tenemos ahí? sí, doctor. Sí, doctor. La que divide medial y lateral, digamos que ese sería el segmento 2 y 3. La medial sería 4. ¿Sería así? Perdone, ¿voy bien? ¿O qué segmentos serían los que iríamos viendo ahí? Ah, bueno, mire, aquí básicamente ahorita no vamos a enumerar los segmentos, ahorita solo estamos conociendo los nombres anatómicos de los segmentos, porque más adelante vamos a tener una clase de la anatomía de la segmentación de Coinaud. Ese es un tema especial que va a abarcar los segmentos por números. Entonces, ahorita yo les estoy dando la introducción básicamente de lo que son los segmentos anterior y posterior, que más adelante vamos a ver que se van a dividir en números, ¿verdad? Y ahorita pues estamos viendo también los segmentos medial y lateral. No estamos dándole numeración a ninguno por el momento. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase de la anatomía de lo que es los segmentos de Conaud. Entonces, por eso no les estoy incluyendo aquí, sino que nosotros tenemos que conocer antes los segmentos para que después ya los podamos enumerar y tengamos una idea más clara de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso no lo vamos a ver en esta clase todavía. Está bien, doctor. Sí, está bien. No sé, ¿alguien más tiene una duda? Ahorita no voy a cortar la imagen, aquí la voy a dejar y vamos a escuchar a alguien más. ¿Alguien más, por favor? Quería preguntarle si en donde dijo de lo de la fisura lobar principal, usted tenía ahí que se dividía como en dos, si no estoy mal, pero si no sé si se llama, o sea, es la misma y se puede llamar de las dos formas o es porque se dividen esas dos. Fisura lobar principal, dice usted. Principal, Ahorita. ajá. Ah, bueno, muy bien. Ahorita vamos a buscar la imagen para mostrársela. ¿Dónde estaba esta imagen? Estaba antes del lóbulo derecho. Ahí. Ah, sí, aquí está. Entonces, ¿cuál me dice que era su duda, perdone? Es que como tiene donde dice fisura lobar principal y luego está fosa de la vesícula biliar y luego vena cava inferior. Entonces mi pregunta es que si estas son como las limitaciones de la fisura lobar principal o se dividen esas dos. Ah, bueno, no. Esto es para que usted tenga una referencia anatómica de dónde a dónde va la fisura principal, la fisura lobar principal. Es decir, como está ahí ejemplificado en la imagen.
La fisura lobar principal va a ir básicamente de la fosa de la vesícula biliar, que es aquí donde yo tengo el puntero, no sé si lo logra ver, Sí. aquí en la base de la vesícula, hacia lo que es la vena cava inferior. Es decir, que estos son los dos límites o los dos puntos donde usted debe de trazar su línea y debe de saber que pasa la fisura lobar para poder hacer la división del lóbulo hepático izquierdo del lóbulo hepático derecho. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Bye. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Doctor, una pregunta. Sí, Buen diga. día. Buen día. En respecto a hígado graso, usted mencionaba de que debe ser hiperecogénico al riñón, ¿verdad? Exacto, está usted en lo Es cierto. decir, Porque, más blanco que la es, corteza renal. es decir, exacto, tal y como usted lo dijo, más blanco que el riñón. Entonces, eso pues ya es patología, ¿verdad? Pero yo solo para ejemplificarles a ustedes de que la ecogenicidad normal del hígado debe ser levemente hiperecogénico o isoecogénico al parénquima del riñón. Ya si ustedes ven que es más hiperecogénico, es decir, más blanco que el riñón, pues ahí ustedes sabrían de que es un hígado esteatóxico o es un hígado graso, ¿verdad? Pero sí, básicamente el riñón es el que nos sirve para conocer y dar el diagnóstico de un hígado graso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Bueno, eh, ¿hay alguien más? Sí, buenos días, Doc. Buenos días. Le saluda Eduardo, mucho gusto. ¿Qué Y con tal? una preguntita respecto a la relación o la comparación más bien del riñón con el hígado, que tiene que ser ya como que de la misma ecogenicidad, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasaría si el riñón tuviera alguna patología y queremos hacer la comparación? Fíjese que ahí la verdad es que sería alguna patología más que todo que deformara lo que es el parénquima del riñón. Por lo regular, esto podría verse asociado en algún proceso renal agudo o crónico. Entonces, Ujú. aquí la verdad es que sería un poquito difícil ver esto, ¿verdad? Porque ya Ajá. estaría alterada la ecogenicidad normal del riñón, porque en estos dos procesos la ecogenicidad del parénquima se altera de forma homogénea. En cambio, si hay alguna otra lesión como alguna masa, algún quiste o algún otro tipo de lesión, regularmente no afecta todo el parénquima renal, sino solo una porción. Entonces aquí vamos a tener la facilidad de ver lo que es una lesión del hígado, es decir, la ecogenicidad del hígado comparada con lo que queda de normal del parénquima del riñón. Ahora, si hay Ah, ya. procesos renales agudos o crónicos, va a ser un poquito difícil. Entonces, aquí podríamos ver entonces si es algún proceso agudo, vamos a encontrar el riñón bastante hiperecogénico y el hígado lo vamos a encontrar al revés, hipoecogénico, ¿verdad? Pero entonces Ajá. ahí sería un poquito difícil si el riñón tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Pero les soy sincero, va a ser un poco difícil que puedan juntarse de esas situaciones, pero podría pasar, ¿verdad? Tal y como usted lo dice. Ah, ya, ya. Exacto. Pero la mayor parte es como que muy confiable va a hacer esa comparación. Exacto, yo le Ah, puedo ya, ya. decir que aquí el 100% del diagnóstico del hígado graso es en base a la comparación que se hace con el parénquima del riñón. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy bien, de nada. Vamos a ver, ¿hay alguien más que tenga ahí levantada la mano? Me parece que ya no, ¿verdad? Bueno, entonces regresamos a la presentación y nos vamos entonces ya ahora a lo que es la anatomía eh, vascular del hígado. Bueno, entonces la anatomía vascular del hígado es la que va a conformar pues las venas, las arterias y también vamos a ver un poquito ahí de la vía biliar, solo que eso pues también lo vamos a platicar más adelante en una clase específica donde vamos a ver la vesícula biliar y la vía biliar, ¿verdad? Pero pues para entrar ya en
En contexto de esto, pues vamos a platicar primero de las venas hepáticas, ¿verdad? Y pues las venas hepáticas van a ser bastante esenciales para apreciar las posiciones de los segmentos hepáticos. Les vuelvo a repetir nuevamente, los segmentos hepáticos divididos por la clasificación de Cohen-Maud los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ahorita estos segmentos solo nos van a servir para dividir y para conocer las divisiones interlobares e intersegmentarias en general, y pues básicamente para dividir los lóbulos por su nombre en general, no divididos por estructuras numerarias, como lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces debemos saber de que las venas hepáticas son básicamente o que transcurren entre los lóbulos, por eso se les dice interlobares, y también van a transcurrir entre los segmentos, es decir, que las venas hepáticas van a ser interlobares e intersegmentarias por el simple hecho de que éstas van a discurrir entre los lóbulos y entre los segmentos. Entonces, estas venas hepáticas, que son las que nosotros observamos aquí en nuestra imagen, solamente las vamos a poder visualizar cuando se estudia la porción superior del hígado, es decir, que estas están en la porción más superior del hígado, ¿verdad? Entonces, cuando vean la técnica ultrasonográfica, pues ustedes van a conocer que esta imagen la van a poder obtener cuando ustedes estudien la parte más superior del hígado. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas venas hepáticas? Vamos a observar que tenemos tres venas principales. Tenemos la vena hepática derecha, tenemos la vena hepática media y tenemos la vena hepática izquierda. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la vena hepática media, que es la que observamos ahí en color celeste, y pues esta nos dice la anatomía estructural que va a discurrir dentro de la fisura lobar media. Entonces, la vena hepática media transcurre básicamente en la fisura lobar media, y la función de esta vena va a ser dividir lo que es el segmento anterior del lóbulo derecho del segmento medial del lóbulo izquierdo. Entonces, tenemos aquí en dos colores el segmento anterior del lóbulo derecho, que es el amarillo, dividido por la vena hepática media del segmento medial izquierdo, que tenemos en rojo. Entonces, esa es la función principal de la vena hepática media, dividir estos dos segmentos, ¿verdad? Entonces, yo se los ejemplifiqué ahí con color para que ustedes me entiendan cuál es la función de la vena hepática media, dónde la encontramos y qué lóbulos son o qué segmentos son los que separa. Bien dicho esto, nos pasamos ahora a la vena hepática derecha, que es la que nosotros tenemos aquí nuevamente marcada con celeste, y pues vamos a ver que esta discurre básicamente dentro de la fisura intersegmentaria derecha. Y la función de esta vena hepática derecha va a ser dividir el lóbulo derecho en los segmentos anterior y posterior. Entonces, aquí estamos viendo de primero en rojo el segmento posterior de lo que es el lóbulo derecho, y la vena hepática derecha divide este segmento del lóbulo anterior derecho, que es el que observamos aquí en amarillo. Entonces, nuevamente repitiendo, la vena hepática derecha divide lo que es el segmento posterior, que vemos en rojo, del segmento anterior, que vemos en amarillo, del lóbulo hepático derecho. Entonces, esa es la función básica de esta vena hepática derecha, ¿verdad? Y por último, nos vamos a pasar aquí a la vena hepática izquierda. Esta básicamente va a discurrir dentro de la fisura intersegmentaria izquierda, y la función es de que va a separar el segmento lateral del lóbulo izquierdo del segmento medial del lóbulo izquierdo. Entonces, aquí tenemos en rojo el segmento medial
del lóbulo hepático izquierdo y en amarillo el segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo. Entonces, repito, función básica de la vena hepática izquierda: dividir el segmento medial del segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo. Segmento medial que está en rojo y segmento lateral el que está en amarillo. La fisura, algo muy importante es de que esta fisura intersegmentaria por donde transcurre la vena hepática izquierda se puede dividir en 3 secciones. Va a haber una sección craneal, que es una sección más alta, que estaría más o menos como a este nivel, una sección media, que estaría como por acá, y una sección caudal, que sería la que está aquí más abajo. Entonces, craneal, la que está más superior; medial, la que se encuentra en medio; y caudal, la que se encuentra por debajo. Entonces, la vena hepática izquierda va a formar, si yo en algún momento les pregunto cuál es el límite del tercio craneal, entonces va a estar dado por la vena hepática izquierda, que aquí no la logramos ver, pero ustedes tienen que grabarse eso, que el límite del tercio craneal del ligamento lateral, perdón, del ligamento de la fisura intersegmentaria va a ser la vena hepática. Ahora, la rama ascendente de la vena porta izquierda va a representar el tercio medio de lo que es esa fisura intersegmentaria. Y por último, la fisura del ligamento redondo va a actuar como la división más caudal de lo que es el lóbulo izquierdo, ¿verdad? La división más caudal de lo que es el ligamento redondo del lóbulo izquierdo. Entonces, más o menos aquí en esta imagen no lo logramos ver, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, esas son las 3 estructuras que van a darle límite al tercio craneal, al tercio medio y al tercio más caudal, ¿verdad? Entonces, esa sería la división que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Vamos a ver también la circulación hepática. Básicamente vamos a ver aquí las venas portales y pues vamos a ver que el hígado va a recibir un riego sanguíneo dual. Quiere decir de que va a recibir sangre procedente tanto de la vena porta como de la arteria hepática. No nos vamos a meter tanto a ver las arterias hepáticas, porque las arterias hepáticas básicamente pues siempre van a acompañar a lo que es el drenaje venoso portal. Y las más importantes van a ser aquí en la circulación hepática, las venas portales. Y se dice que una excepción de la vena portal es de que la vena va a llevar sangre básicamente bastante oxigenada a lo que es el hígado. Se va a decir que más del 80% o aproximadamente el 80% de la circulación de la vena porta es por donde entra el oxígeno. Entonces, la oxigenación que proporciona la vena porta al hígado es del 80%. Esa es otra pregunta que podría ser de examen. No lo tengo aquí escrito, pero eso también ustedes lo deben de conocer. La vena porta le lleva al hígado el 80% de la oxigenación que necesita. Entonces, como les decía, esta sangre que se lleva, que es sangre venosa oxigenada, básicamente va a proceder de los intestinos y del vaso, ¿verdad? Y como les digo, esta va a cubrir la mitad de las necesidades del oxígeno de la célula principal del hígado, que es el hepatocito, debido a su mayor flujo, ¿verdad? Entonces, entre el riego dual que tiene la vena porta y la arteria hepática, la que es más necesaria para llevar el oxígeno a los hepatocitos es la vena portal. Entonces, una de las características de la vena porta que vemos aquí en esta imagen es de que, para diferenciarla de las venas hepáticas que tenemos aquí, una abajo y la vena porta la tenemos aquí, es de que, si ustedes se dan cuenta, las paredes de la vena porta se miran hiperecogénicas, es decir, tienen un borde fino que es más blanco, y las venas hepáticas, como es esta que observamos aquí abajo,
no tienen ese borde hiperecogénico que ustedes observan en la vena porta. Entonces, ecográficamente o ultrasonográficamente, una de las características para distinguir si están viendo ustedes vena porta o vena hepática es que se va a observar una pared hiperecogénica que va a estar principalmente en las venas portales. Entonces, esa podría ser otra pregunta. ¿Cómo diferenciar las venas portales de las venas hepáticas? Se diferencian porque tienen un borde hiperecogénico y las venas hepáticas no poseen ese borde. Entonces, esa es una de las características importantes para ustedes poder encontrarlas y no tener esa duda de lo que están viendo, ¿verdad? Si es vena hepática o vena portal. Entonces, en base a eso que observamos anteriormente, vamos a hablar de lo que es la triada portal. Entonces, básicamente la triada portal, como lo vemos aquí, va a estar conformada por la vena porta, por la arteria hepática y por el conducto biliar. Entonces, aquí tenemos una imagen con un corte transversal, donde vemos aquí la vena cava inferior y observamos la vena porta en un corte aquí transversal. Recuerden nuevamente que tiene un borde hiperecogénico y esta vena porta va a estar acompañada de una arteria hepática que vemos aquí un poquito más pequeña arriba y del conducto biliar también. Entonces, para que esta sea llamada triada portal, siempre tenemos que ver estas tres estructuras, la vena porta junto con la arteria hepática y el conducto biliar. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen recuerda a una imagen de la carita o de la cabeza de Mickey Mouse, que es la que ustedes tendrían que saber encontrar cuando ustedes van a hablar de la triada portal. Y algo muy importante es de que está dentro de una vaina de tejido conjuntivo, que era lo que yo les explicaba anteriormente, que le proporciona a la vena porta una pared hiperecogénica. Y esa es la razón por la que la pared de la vena porta se ve hiperecogénica, ya que está cubierta por una vaina de tejido conjuntivo. Entonces, esa es otra pregunta que puede haber. ¿Cuál es la estructura que le da la característica hiperecogénica a la vena porta? Entonces, ustedes me van a contestar una vaina de tejido conjuntivo. Entonces, esa es la característica de las venas portales, ¿verdad? Vamos a ver también, esto es un poquito confuso, pero al final vamos a ver un... ¿Sí, sí? ¿Será que puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la estructura que le da las características? ¿Qué más dijo? Ahí para que lo vaya anotando bien y no se le vaya. Sí, claro, ahí sería cuál es la estructura anatómica que le da la característica hiperecogénica al borde de las venas portales. Entonces, la respuesta sería ahí la vaina de tejido conjuntivo, que eso no lo tienen las venas hepáticas. Por tal razón, no tienen un borde hiperecogénico, solo las venas de la porta, ¿verdad? ¿Está resuelta, clara la duda? ¿La vaina del tejido qué dijo? La vaina del tejido conjuntivo. Gracias. Bueno, ahora sí, el que me falle esa pregunta, 50 puntos menos, porque ahí ahondamos mucho. Bueno, pero ya casi para terminar, vamos a ver que la vena porta también principal se va a dividir en dos ramas, ¿verdad? Aquí vemos una imagen donde está la entrada de la vena porta hacia lo que es el hígado y vamos a ver que tiene una rama derecha de una rama izquierda. Y pues esta básicamente también se va a subdividir en dos. La vena porta derecha va a tener una rama anterior y también va a tener una rama posterior. La vena porta izquierda va a tener un segmento horizontal y también va a tener un segmento ascendente. No tenemos una imagen de esto, pero esto básicamente lo tienen ustedes que conocer.
Vamos a empezar a hablar entonces de la vena porta derecha, específicamente de la rama anterior. Y esta, como les digo, va a discurrir a nivel central en el segmento anterior del lóbulo hepático derecho. Esto ahorita les va a parecer como un poquito de rompecabezas y se les va a revolver quizás todo, pero más adelante ahorita les voy a enseñar un cuadro que les va a servir donde ya está un poquito más resumido y ese cuadro va a ser oro para ustedes para lograr ubicarse ahí en la anatomía del hígado. Ahora vamos a ver la vena porta derecha, que esta básicamente va a ser la rama posterior. Ya vimos la rama anterior, ahorita vamos a ver la rama posterior y va a discurrir a nivel central del segmento posterior del lóbulo derecho. También vamos a ver la vena porta en su segmento horizontal, que esta va a ser anterior al lóbulo caudado y su función principal va a ser separar el lóbulo caudado por detrás del segmento medial del lóbulo situado adelante de él. Como les digo, es un poquito confuso, pero ahorita vamos a ver ese cuadro que les estoy comentando. Y por último, la vena porta izquierda del segmento ascendente, pues transcurre en la fisura intersegmentaria izquierda, que estas fisuras y todo esto ya lo habíamos visto, pero esto lo deben de repasar despacio. Y la función especial de la vena porta izquierda en su segmento ascendente va a ser dividir el segmento medial del segmento lateral del lóbulo izquierdo. Entonces, lo vimos nosotros anteriormente, pero este es el cuadrito que digo que a ustedes les va a servir bastante y que es oro al tenerlo en sus manos y que esto les va a servir a ustedes para identificar todas las estructuras del hígado y también identificar de forma espacial todos los segmentos de Coinaud que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la columna que tenemos del lado izquierdo, en la primera, tenemos todas las estructuras, la vena hepática derecha, la vena hepática media, la vena hepática izquierda y así toda la vena porta derecha en su rama anterior, vena porta derecha en su rama posterior, vena porta izquierda en su segmento horizontal, en su segmento ascendente, que fue lo que vimos ahorita, y otras estructuras que también son de interés. Cada una de estas va a tener aquí su localización y también va a tener su utilidad, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen duda y dicen, bueno, vamos a ver la vena hepática izquierda, ¿dónde se localiza? Bueno, entonces voy a ir a ver, la vena hepática izquierda se localiza en la fisura intersegmentaria izquierda. ¿Y cuál es su función? Su función o su utilidad es dividir la cara cefálica de los segmentos medial y lateral del lóbulo hepático izquierdo. Es decir, que básicamente toda mi clase del día de hoy, de lo que vimos desde el inicio hasta el final, está resumido en este cuadrito. Toda mi clase está resumida en este cuadrito. Entonces, este cuadrito les va a servir a ustedes de referencia para ubicarse de forma anatómica de una manera más fácil. Entonces, compañeros, con esto pues terminamos el segundo tema del día de hoy. Y pues, si tienen alguna duda, por favor, si pueden levantarme la mano o de una vez hablarme para externar su duda, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, ¿quién está levantando la mano ahí? ¿Quién es Jason? No. Doctor, Sí, Jason, dígame. ¿será que no es tan amable usted de que nos envíe las presentaciones el viernes, digamos, para que ya no vengamos aquí solo a ver cómo expone usted, nos explica, así tal vez nosotros el viernes en la noche le damos una leída a la presentación y ya más o menos sabemos de qué nos está hablando usted, si tenemos alguna duda o algo, sería tal vez mejor trabajar así. Sí, fíjese que la forma en que yo quiero trabajar y que no lo he podido hacer porque la plataforma de la universidad no ha estado funcionando todavía adecuadamente es por medio de que yo les voy a dar la paginación del libro para que ustedes me hagan favor de leerlo. Me van a hacer favor de leer el tema y el día de la clase, ya ustedes con el tema leído, mi clase serviría para aclarar dudas de lo que ustedes han leído y de las imágenes que han visto para que ya no vengan tan perdidos.
La clase yo se las pasaría después porque la debo de pasar grabada al aula virtual para que ustedes tengan una copia de esa clase y yo con mucho gusto se las puedo pasar, pero sería después de que yo dé la clase. Entonces, como vamos a trabajar, va a ser de que primero yo les voy a dar la paginación del tema para que ustedes me hagan favor de leer, damos la clase y ustedes ya no van a estar tan perdidos con el tema cuando veamos la clase. Y si ustedes tienen alguna duda o quieren volver a repasar la clase y la quieren volver a ver, pues ya en el aula virtual ustedes van a poder hacer uso de esta clase que estamos recibiendo el día de hoy. Como les digo, me disculpo nuevamente con ustedes porque la plataforma no ha funcionado adecuadamente aún para los catedráticos. En mi caso he tenido algún problema porque me estoy uniendo recientemente al grupo de catedráticos de la Mesa Americana y quizás la mayoría de los que pues con ustedes están y con los que ustedes reciben clases, pues ya tienen tiempo de estar, ¿verdad? Entonces ellos ya tienen generado todo y es más fácil. En cambio, a mí se me está complicando un poquito, pero voy a tratar de agilizar esto para esta semana y de esa forma vamos a trabajar. ¿Les parecería que lo hiciéramos de esa manera? Sí, Bueno, perfecto. Entonces así lo vamos a hacer, Jason. De todos modos, pues como les digo, miren, ahorita es algo que ustedes van a ver muy revuelto, quizás van a pensar de que todo está pues muy complicado, pero van a ir viendo que poco a poquito ustedes van a ir aprendiendo esto y yo lo que quiero es de que no se les haga complicado, sino que al contrario, que se les haga un poquito más fácil y que poco a poco ustedes vayan aprendiendo todas estas situaciones, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda, ¿alguien más? Doctor, buen día. Disculpe la molestia. Creo que la semana pasada usted había hablado del libro, pero sería tan amable de volver a repetir el libro que estaremos utilizando. Disculpe. Sí, fíjese que va a ser el libro de, ay, se me fue ahorita el nombre. Alguien que me recuerde, ahorita se me fue el nombre del libro. Rumac. Rumac. Rumac, Libro de parece. Rumac. Rumac, tercera edición, es lo que vamos a estar utilizando. Y yo también les ofrecí subirlo a la plataforma. Entonces, esta semana, si ya todo estuviera arreglado, yo a más tardar martes se los estoy ya enviando y les estoy confirmando ahí por medio de un mensajito, pero ese es el que vamos a llevar, Rumac, tercera edición. Yo lo tengo en digital y yo se los puedo proporcionar a ustedes para que lo tengan en sus manos y esto pues les va a servir para leer la clase antes y ya tener una idea del tema para que se les haga mucho más fácil comprender a la hora de la clase y que puedan resolver un poquito de mejor manera sus dudas. Gracias. Bueno, Doctor, ¿alguien? tengo una duda ¿Sí diga? con respecto a la triada portal. Obviamente lo que es la vena porta forma la vaina para rodear a las demás, a las otras dos estructuras, que es el conducto biliar y el hepático, ¿verdad? Y la arteria hepática, ¿verdad? Exacto. Y mi pregunta es, ¿qué corte es el que estamos viendo para poder saber, porque una está en la derecha y en la otra izquierda, para no cometer el error de decir el conducto biliar está en la derecha cuando en realidad está en la izquierda como una imagen? O sea, para saber que específicamente, porque en la portal no hay tanto problema, está debajo de las dos y es mucho más grande, ¿verdad? Sí, tiene razón. Pues mire, como les dije, este es un corte transversal. Como les digo, el doctor les va a platicar ahí de cortes longitudinales, transversales, y les va a orientar sobre la posición de cómo deben ustedes ubicar el transductor sobre el paciente, ¿verdad? Ustedes van, no sé si les ha hablado, pero él me imagino que les va a comentar de que el transductor tiene una muesca que les va a servir a ustedes de guía para poder posicionarlo de manera adecuada, porque si, digamos, esta muesca tiene que ir siempre hacia el lado derecho del paciente, cuando se hace un corte transversal, es decir, cuando ponemos en horizontal el transductor sobre el paciente. Y la muesca, si se pone al otro lado, a la izquierda, entonces a ustedes les podría dar una imagen que se va a ver al revés. Eso es bastante importante. Pero para aclarar su duda, entonces aquí estamos viendo un corte transversal
donde, al igual que en una radiografía, todo lo que esté de este lado va a ser el lado derecho y todo lo que esté de este lado va a ser el lado izquierdo, ¿verdad? Como veríamos una radiografía, es como que ustedes vieran una radiografía de tórax aquí, vamos a ver en el centro el corazón y de este lado vamos a ver el pulmón derecho y de este otro lado vamos a ver el pulmón izquierdo. Entonces, básicamente, así es como estamos viendo esta imagen. Estamos viendo un corte transversal. Si ubicamos el transductor con la muesca del lado derecho del paciente, entonces siempre vamos a encontrar, como usted dice, la vena porta por debajo. Del lado izquierdo vamos a encontrar la arteria hepática y del lado derecho vamos a encontrar el conducto biliar. Entonces, más o menos sería esa la referencia para encontrar y tener una referencia clara y anatómica de estas estructuras. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Lo que usted decía de que era como las orejitas de Mickey, también se pueden ver en la triada portal, ¿verdad? Sí, básicamente eso es lo que yo les digo. Aquí tenemos la triada portal y esa es la imagen que ustedes deben buscar, la carita de Mickey Mouse. La carita va a ser la vena porta, la orejita izquierda va a ser la arteria hepática y la orejita derecha va a ser el conducto biliar. Entonces ahí, esa va a ser la estructura que ustedes deben de buscar asociándola a la carita de Mickey. Gracias. ¿No? ¿Alguien más? Sí, doctor. Dígame. Usted mencionó que el peso del hígado es de 1500 gramos, entonces usted me podría indicar si el peso del hígado en un infante tiende a variar. Sí, claro que sí, definitivamente. Hay unas tablas, que van dando el tamaño del hígado en base a lo que es la talla del niño. Es decir, que nos va tirando, supóngase, en neonatos, nos tira una medida. En niños que tengan, supóngase, qué sé yo, ahorita no tengo la tabla a la mano, pero de 50, 60 centímetros de talla, el hígado va a ser de tal tamaño. Los niños que miden de 60 a 70 centímetros, el hígado va a medir, va a tener una medida de tal tamaño para que ustedes sepan cuál es la medida normal que debería de tener este niño en base a su talla. Yo el peso que les di y las medidas que les di es en base a un adulto que ya es catalogado a partir de los 13 años para adelante. Ahora, un niño, es necesario ver siempre las tablas. Si un niño tiene menos de 13 años, entonces siempre hay que revisar las tablas para ver el tamaño y la estructura básicamente el tamaño del hígado, ¿verdad? Pero esto ya es un tema como de ultrasonografía pediátrica, se podría decir, pero para que ustedes tengan una idea clara, sí, esto varía. Entonces, no es la misma una medida y un peso en un niño de 8 años que en un adulto o un joven de 16 años. Entonces, sí hay un cambio bastante importante. Muchas gracias. Muy bien, Jonathan. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. Sí, Elizabeth, dígame. Perdone, no sé si usted ha escuchado el signo de Playboy. Signo de Creo que es Playboy. es donde se forman las orejitas del conejito, pero no recuerdo si con qué venas son las que se forman. Pues mire, la verdad es que no lo he escuchado así como usted me dice, hasta me asusté ahorita. Pero pienso yo que debe hacer referencia a la triada portal, porque pues en los libros se asocia más como una carita de Mickey Mouse. En este libro de Rumack no lo menciona así, pero en otras literaturas sí lo menciona como la carita o la cabecita de Mickey Mouse, pero quizás en otras bibliografías lo pudieran haber mencionado como el signo de Playboy, ¿verdad? Que también hace referencia a un conejo.
Yo digo que es un conejo, no sé, me han contado por ahí, dijeran, pero tal vez los jóvenes se sacan de duda. Pero sí, pienso yo que puede hacer referencia a esto. La verdad no lo he escuchado, pero lo vamos a investigar, pero yo estoy casi seguro que le está haciendo referencia a la triada portal, a esa imagen que nosotros debemos de observar. Gracias. Y otra pregunta, no anoté, ¿cuánto es lo que mide cuánto debe de medir el lóbulo hepático izquierdo? El lóbulo hepático izquierdo no debe de medir más de 6 centímetros de longitud. Esa es la medida normal. Si usted ve que mide más de 6 centímetros, usted ya lo catalogaría, como un hígado aumentado de tamaño o hepatomegalia, ¿verdad? Pero 6 centímetros es la medida y para el lóbulo hepático derecho es de 15 centímetros. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, doctor, una pregunta, disculpe. Diga, Javier. Hay veces que los hígados, comúnmente en personas mayores, de 12 centímetros a 15 centímetros es un rango normal. Sí, es normal, totalmente normal. Media vez no pase de 15 centímetros, estamos hablando de un tamaño normal del hígado. Ok, la otra sería, si mide menos de 12 centímetros, ¿cómo se cataloga? Pues pueden ser variantes anatómicas normales. Media vez tenga una ecoestructura normal de bordes regulares, el hígado no tendría por qué. Eso es también en base, no va a ser un hígado de 15 centímetros en un paciente que mide solo 1,40 m, ¿verdad? Que nos pasa mucho aquí. La gente tiende a ser de talla baja. Entonces, por lo regular vamos a encontrar un hígado, pues, de una talla pues bastante menor, ¿verdad? Aunque ustedes vayan a examinar a un gringo que mide el metro, 1,90 m, ¿verdad? Pues va a tener un hígado más grande. Esto se va a evaluar también en base a la estructura normal del hígado. Porque supónganse que ustedes ven un hígado disminuido de tamaño, que está hiperecogénico, que tiene ecogenicidad grosera, un aspecto así micronodular, que se ven así muchos puntitos, no se ve la ecogenicidad homogénea como se tendría que ver, pues, y encuentran, como les digo, el hígado pequeño, ustedes podrían pensar ya básicamente en un proceso hepatocelular, específicamente en una cirrosis hepática, ¿verdad? Porque la característica de la cirrosis hepática es de que primero se va a inflamar el hígado y después, conforme pasa el tiempo, se va a hacer pequeño. Pero van a existir estas otras afecciones que lo van a afectar, ¿verdad? Entonces, todo eso, como le digo, va relacionado en sí de primero con la talla del paciente y después con el resto de lo que se tendría que catalogar como normal en el hígado, ¿verdad? Entonces no quiere decir de que si usted va a encontrar un paciente con un hígado pequeño, usted ya diga, no, este hígado tiene algo malo, ¿verdad? Sino que simplemente puede ser por la talla del paciente. Ahora, si usted ve el hígado pequeño y todas estas cosas que ya vimos de la estructura anatómica, pues usted podría pensar en que ya es un problema hepático como tal, ¿verdad? No sé si le respondo ahí su pregunta. Sí, doctor, muy amable, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Yo, doctor, buen día. Buenos días, Doctor, buenos días. Vamos a ver, solo, con Edilzar, después nos pasamos con Edgar. Cuénteme, Edilzar. Gracias. Bueno, siempre relacionado al tamaño del hígado. Después de los 16 años, el tamaño ya no va a variar mucho en una persona de una complejidad normal, digamos. Separando lo que usted decía de términos de un gringo o algo así. Pero después de los 16 años ya no va a cambiar el tamaño, siempre va a ser el mismo. Sí, va a ser casi el mismo, ¿verdad? Porque recuérdese que ahí se supone que en los hombres a esas edades, pues, o incluso a los 19, 20 años, se dice que el hombre todavía crece, pero va a ser algo mínimo, pues entonces no va a variar tanto quizás el tamaño de los órganos, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil de que pueda crecer más de lo normal, ¿verdad? A excepción de que haya alguna enfermedad que afecte el hígado, ¿verdad? Pero por lo regular ya no va a cambiar la medida del hígado. Como le digo, la diferencia entre la medida normal que ya se le puede dar a un paciente adulto es a partir desde los 13 años. Entonces, esa es la medida que si usted ve a un niño que tiene 14 años, ya debe usted de catalogarlo con medidas de adulto.
Ahora, si ve usted a un niño menor de 13 años, usted lo cataloga todavía en base a la talla del niño, ¿verdad? Más adelante, si ustedes desean, les puedo pasar esa tabla donde comparan la talla del paciente y le dan la medida ideal que debería de tener, ¿verdad? Pero eso se los puedo pasar también en el aula virtual cuando ya lo tenga activo, para que ustedes salgan de esas dudas. Ok. Otra duda, si fuera un paciente de más gordito por la grasa y todo, con el transductor se logra ver un artefacto más o otra imagen más por toda la grasa del paciente. Si fuera un paciente gordito, dice usted. Ajá. Bueno. A la hora del estudio. Sí, básicamente pues eso va a ser algo muy importante, algo que no les mencioné aquí y que es muy importante, pero que eso lo van a ver seguramente en la técnica ultrasonográfica, es de que el tejido adiposo sí va a influir en una imagen específica del hígado. Va a ser un poquito más difícil observarlo, no es de que vaya a dar tanto artefacto como tal, sino que va a ser un poquito más difícil observar las estructuras del borde inferior del lóbulo hepático derecho, porque lo que va a hacer el tejido adiposo es de que va a producir como un colchón que va a distanciar más la estructura que usted va a estudiar. Entonces, quizás vaya a ver bien el borde superior del hígado, vaya a ver bien el borde intermedio del lóbulo hepático derecho, pero va a llegar un momento en que casi usted no va a observar ya el borde inferior del lóbulo hepático derecho. Entonces, ahí pues se utilizan otras ventanas que usted puede utilizar, que podría ser la ventana intercostal, que se puede utilizar en la línea medio axilar. Entonces ahí hay varias ventanas donde usted, si no la puede ver por vía subcostal a nivel del epigastrio, podría moverse un poquito y pasarse a la vía intercostal para poder evaluar la zona que a usted le dificultó evaluar inicialmente, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de la técnica ultrasonográfica, pero sí podría afectarle a usted en dado momento que el paciente tenga una talla grande y que sea muy gordito. Obviamente, en un paciente delgado, es mucho más fácil hacer un ultrasonido y es mucho más fácil observar todas las estructuras porque no existe este tejido adiposo que nos va a dar esa dificultad, ¿verdad? Pero sí, así es, Edilzar. Okay. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Edgar, creo que había comentado algo. Así, doctor, que está bonita la plática. Lo que pasa es que estaba viendo que las tallas, como estábamos hablando de gringos, ¿sabe usted? Sí. Las tallas son internacionalmente a nivel mundial, la de 150 centímetros. Sí, fíjese que esas tallas son hechas en base a una media de pacientes de diferentes tallas. Es decir, que midieron a pacientes que tenían más de 2 metros de altura, así como pacientes que tenían 1,50 m de altura. E hicieron una unión de todas esas tallas y llegaron a un consenso de las medidas normales que debería de tener el hígado en base a eso. Bueno, está bien, doctor. Y la otra es que lo que estaba diciendo el compañero del tejido adiposo, yo considero que el equipo también ayuda mucho si es de buena resolución, digo yo, no sé, ¿qué dice usted? Sí, definitivamente. Cuando ustedes vayan a utilizar un ultrasonido, lo que hay que hacer en este caso, por eso les hablé de los transductores, deberían de ver cuál es el que más se adecua o el de mejor penetración en base a los megahertz que tenga para las estructuras, ¿verdad? Les soy sincero, ahorita ya casi todos los ultrasonidos que vienen ya son de alta definición, ¿verdad? Va a ser difícil porque antes sí los ultrasonidos pues venían con muchas no traía todo lo que la tecnología ha permitido
en cuanto a la definición, ¿verdad? Entonces, ahorita la mayoría va a tener una gama alta y va a tener una muy buena imagen, pero sí, es bastante importante, ¿verdad? Cuando uno quiera ver qué imágenes puede tener el ultrasonido, pues fijarse en las características del ultrasonido, de los transductores, y eso pues, va a ayudar a tener una mejor imagen, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga otra duda? Disculpe. Gracias, doctor. Gracias. Se le agradece. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, entonces, si ya no tenemos más dudas, ¿alguien más? No, ya están abandonando ahí. Bueno, pues entonces, miren, yo voy a tratar de tener ya habilitada el aula virtual para subirles toda la información necesaria. Como les digo, me gustaría que trabajáramos así, como le comentaba a su compañero anteriormente, darles el libro, que ustedes lean las paginaciones sugeridas para que ya tengan una idea de lo que tienen que estudiar y que a la hora de la clase pues ya no vayan ustedes tan perdidos y podamos hablar un poquito más fácil sobre eso y aclarar dudas. Y de igual manera la clase se las voy a subir al aula virtual para que ustedes la puedan ver sin ningún problema, ¿verdad? Ahorita, lastimosamente, aquí estaba viendo que a alguien le falló el internet y no pudo volver a entrar porque yo estaba en plena clase. Disculpen, pero por eso es de que yo voy a volver a subir la clase en el momento adecuado, por si ustedes tienen alguna dificultad o algo. Mientras estoy dando la clase, les soy sincero, no, se me hace un poquito difícil aceptarlos porque ya me corto y todo eso. Entonces, yo sé que a veces no se puede, pero traten ustedes de asegurar siempre una buena señal. Y entonces así es como vamos a trabajar. Para la siguiente clase, pues espero yo que así sea. Y pues solamente jóvenes, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, pues ahí estamos en el chat o en el correo para que me puedan escribir. Y ahí estamos siempre a las órdenes, ¿oyeron? Gracias, doctor. Buen Gracias, día. doctor. Gracias, Buen día. doctor. Gracias, doctor. Buen Gracias. día. Adiós, cuídense. Gracias, doctor.